El Salmo 75:3 nos dice el mensaje de Dios: se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. La comparación de Dios con la figura arquitectónica de las columnas es una metáfora que nos hace ver que la columna es la parte central de una estructura y de nuestra vida y también de nuestro cuerpo. El Señor, al decirnos que Él sostiene las columnas, está afirmando que incluso cuando todo parece destruirse, su poder soberano evita que el mundo y nuestras vidas en particular caigan en un caos absoluto. La aplicación es que la soberanía divina es la que nos da la seguridad, recordando que todas las situaciones que pueden pasar a nuestro alrededor son temporales, pero el diseño de Dios es eterno. Tengan ustedes un cordial saludo, pues hoy día estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es medicina, nuestra cátedra anatomía humana y veremos articulaciones de la columna vertebral. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía y paz presidente de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. Pues como todas las partes óseas, pues vamos a encontrar que están en el tronco articuladas. La columna vertebral presenta articulaciones entre sí y también en otras estructuras del esqueleto axil. La columna vertebral se articula con la cabeza, se articula con el tórax, se articula con la pelvis, fundamentalmente. La columna vertebral está constituida por huesos superpuestos, los cuales tienen diferentes articulaciones. Y una de las articulaciones más importantes son las sínfisis entre los cuerpos vertebrales, donde encontramos los discos intervertebrales. La altura de la columna vertebral, en lo que se refiere a su porción ósea, representa el 75% y en lo que se refiere a los discos intervertebrales constituye el 25%. Junto con estos vamos a encontrar además otros elementos articulares como el ligamento vertebral común posterior, que lo vemos acá, el ligamento vertebral común anterior, las articulaciones entre las apófisis articulares. Pues todo esto tendrá mucha similitud a lo largo de la columna vertebral y también tendrá algunas diferencias de acuerdo a la región que veamos, ¿no? De acuerdo a la región, si es la cervical, si es la torácica, si es la lumbar o si es la sacrocoxígea, que es donde se articula para formar la pelvis. Ahora, el espesor relativo de la columna vertebral en el diámetro anteroposterior también es diferente de acuerdo a la región que estemos analizando. A nivel del cuello, por ejemplo, vemos que un tercio del espesor anteroposterior de la columna representa a el espesor anteroposterior del cuello. En la región de la columna torácica, este espesor representa una cuarta parte, es decir, el 25%, y a nivel lumbar, donde las vértebras son más macizas, constituye el 50%, es decir, la mitad del espesor en la línea media en sentido anteroposterior. Las curvaturas de la columna vertebral mantienen en los segmentos torácico y sacrocoxígeo la dirección original del desarrollo de la columna vertebral intrauterino, que es cóncavo hacia adelante. Y pues las curvaturas que se mantienen con esa concavidad hacia adelante original de la vida intrauterina son denominadas curvaturas primarias. Y estas son la cifosis dorsal y la cifosis sacrocoxígea. En el transcurso de la vida, en algunas secciones como la cervical y la lumbar, las curvaturas se invierten y esa inversión es llamada curvatura secundaria. La primera inversión ocurre en la columna cervical a partir de los 3 a 4 meses, cuando levantamos la cabeza o cuando nos sentamos, y pues la columna cervical invierte su curvatura formándose la lordosis cervical. Lo propio ocurre en la columna lumbar. A partir de los 13 meses, la columna lumbar se invierte y termina de estabilizarse esa inversión entre los 8 y 10 años en la lordosis lumbar.
Existe un eje en el cuerpo que pasa por el conducto auditivo externo, por la articulación acromioclavicular, por la parte más alta de la cresta ilíaca, por la parte media en sentido anteroposterior de la articulación de la rodilla y por el vértice del maleolo peroneo. Esa línea es sobre la cual está alineándose, valga la redundancia, la columna vertebral, lo cual nos da este aspecto erguido que vemos en estas tres personas. Cuando la columna vertebral está desalineada, pues puede ocurrir esta desviación posterior de la tifosis dorsal y formarse lo que se conoce con el nombre de joroba ojiva. Entonces, de acuerdo a la profundidad o a la desviación de esta columna, pues la cabeza puede estar más adelante o más atrás eh, para mantener el punto central de gravedad que está por delante de la vértebra sacra 2. La columna vertebral se articula con otras regiones, con el cráneo por arriba, con el tórax por delante y con la pelvis por delante y por abajo. En la columna vertebral vamos a encontrar la articulación entre los cuerpos vertebrales en las sínfisis intervertebrales, entre las apófisis articulares, articulaciones sinoviales y entre los arcos neurales son sindesmosis. En la columna vertebral encontraremos una división funcional que divide a esta en un pilar anterior o de soporte, donde juegan un rol importante los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, y un pilar posterior dinámico, donde está todo el arco neural con sus ligamentos. También se puede dividir funcionalmente a la columna vertebral en un segmento pasivo constituido por los huesos y en un segmento motor o activo constituido por los ligamentos, el intervertebral común anterior, el disco articular o intervertebral, el ligamento vertebral común posterior, las articulaciones entre las apófisis articulares, la articulación entre las láminas, el ligamento amarillo, la articulación entre las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso constituyen el segmento motor. Veremos entonces en las articulaciones intervertebrales las sínfisis que se realiza entre los cuerpos vertebrales. Veremos las articulaciones entre las apófisis articulares, que como ya habíamos dicho son sinoviales. Y por último veremos las articulaciones entre los arcos neurales, formado por los ligamentos amarillos, interespinosos y supraespinosos. Entre los cuerpos vertebrales, la articulación se realiza a nivel de las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales, donde encontramos a nivel de estas mesetas el anillo periférico, el rodete periférico anular o epífisis anular de las vértebras, que es una capa de sustancia compacta rodeando la sustancia esponjosa central. Entonces, estas superficies articulares intervertebrales, intercorporales, están cubiertas de cartílago hialino. Y en ese cartílago hialino es donde se va a unir el disco intervertebral. Entonces, ahí están los medios de unión entre los cuerpos vertebrales constituidos por el disco intervertebral y por los ligamentos intervertebrales común anterior y común posterior. Los discos intervertebrales tienen un anillo periférico que está constituido por varias capas de tejido fibroso, generalmente seis, y al centro un núcleo pulposo, el cual está constituido con una buena cantidad de líquido, es decir, de agua. Sin embargo, cuando hay mucha presión sobre el disco, el núcleo pulposo puede salir a través del anillo fibroso y producirse lo que se conoce con el nombre de hernia de disco, ¿no? Ahí tenemos el disco muy flexible, es el que permite los movimientos de la columna vertebral. Entonces vemos cómo aquí están las seis capas del anillo fibroso que tienen diferentes direcciones precisamente para favorecer la biomecánica. Este disco intervertebral
puede soportar hasta 75 kilos sin deformarse y de acuerdo a la actividad de la persona y los músculos que le rodean puede soportar incluso 200 kilogramos. Este anillo fibroso está constituido por agua en un 60-70%. También tiene abundantes fibras colágenas, 50-60%, fibras elásticas, un 10%, y gel de proteínglicanos con trocitos y fibroblastos. El espesor de los discos es diferente de acuerdo a la región donde veamos. A nivel cervical, el espesor del disco constituye 2/5 partes del espesor del cuerpo vertebral y se encuentra más o menos central el núcleo pulposo. A nivel de la región torácica, el espesor del disco constituye 1/5 parte del espesor del cuerpo vertebral. Y la posición del núcleo pulposo también se encuentra prácticamente al centro, ¿no? Quedando eh, en proporción, si dividimos en 10 el disco intervertebral, 4 partes estarían adelante, 3 partes ocuparía el disco y 3 partes estarían por detrás. Y por último, en la región lumbar, el espesor del disco intervertebral es 1/3 del espesor del cuerpo de la vértebra lumbar, manteniéndose el disco más o menos cerca a la parte posterior. El núcleo pulposo a nivel lumbar es más voluminoso que en las otras regiones de la columna vertebral. Ahí vemos la proporción discocorpórea cervical, 2/5, torácica, 1/5, que es más o menos 5 milímetros, y lumbar, que es 1/3, que es aproximadamente 9 milímetros de espesor. A nivel cervical, pues vamos a encontrar además que a nivel del cuerpo hay las articulaciones uncovertebrales que son de tipo sinovial, que tienen una cápsula articular, sus superficies articulares recubiertas por cartílago hialino y algunos ligamentos de refuerzo. Las superficies articulares, pues son los ganchos de los cuerpos vertebrales cervicales y en la cara inferior del cuerpo vertebral la escotadura semilunar, donde encontraremos esta superficie cubierta de cartílago hialino, lo propio en las apófisis semilunares de los cuerpos de las vértebras cervicales. Ahí vemos los medios de unión, las cápsulas articulares que están rodeando esta cavidad articular y estas cápsulas articulares profundamente cubiertas por cartílago hialino. Los ligamentos longitudinales tenemos pues el ligamento vertebral común anterior, que es una cinta que está cubriendo prácticamente toda la parte anterior de las caras o del cuerpo vertebral, y el ligamento longitudinal común posterior, que es un poco más estrecho y que a nivel de los discos intervertebrales envía unas prolongaciones que se van a ir a insertar precisamente en esos discos. ¿Dónde comienza el ligamento vertebral común anterior? En el hueso occipital, siendo una cinta bastante delgada que va engrosándose a medida que va pasando por la región torácica, adquiriendo su máxima anchura a nivel lumbar y terminando en la cara anterior de la vértebra sacra 2. El ligamento vertebral común posterior o longitudinal común posterior se origina en la apófisis basilar del hueso occipital y de ahí desciende por detrás de los cuerpos vertebrales, más bien estrechándose, al contrario que el ligamento vertebral común anterior, y emitiendo estas prolongaciones a los lados hacia los discos intervertebrales. Ocupa toda la cara anterior del agujero o conducto sacro, es decir, pasando por detrás de las vértebras sacras y termina a nivel de la base del cóccix. Las articulaciones giga-apofisarias se realizan entre las apófisis articulares, que hemos visto que son 4 para cada vértebra. Entonces, los medios de unión de estas articulaciones serán una cápsula articular que está uniendo las dos superficies articulares revestidas de cartílago hialino, ¿sí? También estas cápsulas articulares están reforzadas por un ligamento posterior y el ligamento amarillo, que también forma parte importante de estas.
A nivel de las vértebras cervicales, las superficies articulares tienen una inclinación de 45 grados, ¿sí? Tanto las superiores como las inferiores tienen una inclinación de 45 grados. Ahí está el plano oblicuo, tanto de las superiores como de las inferiores, ¿sí? Y son superficies planas que prácticamente hacen una columna paralela, dos columnas paralelas en realidad a la columna de los cuerpos vertebrales. Aquí estamos viendo su cápsula articular, su membrana sinovial y algunos ligamentos, engrosamientos de esta cápsula articular. Y ahí tenemos la columna de las apófisis articulares cervicales que prácticamente son cilíndricas, ¿no? Y estamos viendo desde el perfil esa misma imagen, ahí estamos viendo la dirección de las superficies articulares y vemos que a nivel cervical pues es muy importante. Ahora, esta dirección de 45 grados de inclinación, ¿sí? Que no es completamente vertical como veremos más abajo, pues permite que la columna cervical tenga mayor movilidad, lo mismo que las articulaciones entre las astas de las vértebras cervicales. Las vértebras bisagras son el atlas y el axis, que constituyen la columna vertebral cervical superior y que pertenecen pues al sistema de soporte y movimientos de la cabeza porque se están articulando con ellas. Las articulaciones interapofisarias torácicas presentan estas superficies articulares que están prácticamente verticales. Las superiores están dirigidas hacia atrás, algo hacia afuera y las inferiores están dirigidas hacia adelante y algo medialmente. Entonces, estas superficies articulares cubiertas de cartílago hialino están también unidas por una cápsula articular. Ahí está, vean ustedes las superficies articulares cómo se unen, prácticamente son verticales. Y además de la cápsula articular, los ligamentos periféricos, como el ligamento amarillo que las sostiene. Ahí estamos viendo un corte real de las articulaciones interfacetarias de la región torácica. Ahí estamos viendo las superficies articulares planas y verticales. Como hemos mencionado, los medios de unión son las cápsulas articulares y el ligamento amarillo que se constituye en un medio de unión de estas superficies articulares. Aquí estamos viendo cómo se forman también columnas, pero que son menos móviles por la dirección vertical de sus superficies articulares, ¿no? Ahí estamos viendo una imagen oblicua y ahí estamos viendo las apófisis articulares, cómo se oponen entre sí. Ahí está una columna también de las apófisis articulares de la columna torácica. A nivel lumbar ocurre algo más o menos parecido. Tenemos una superficie articular superior que es cóncava verticalmente, transversalmente, y una superficie articular inferior que es convexa, formando una especie de segmento de cilindro en la articulación inferior, la apófisis articular inferior, y la apófisis articular superior la forma de un cilindro hueco. Ahí estamos viendo nuevamente las superficies articulares lumbares y en este corte también estamos viendo las superficies articulares lumbares, donde vemos que en la apófisis articular inferior tiene una convexidad posterior y la superior tiene una concavidad anterior e interna. Ahí vemos precisamente la línea de las articulaciones de las apófisis articulares de las vértebras lumbares, que también contribuyen mucho a la resistencia de la columna lumbar. El atlas y el axis también tienen articulaciones que son muy particulares entre sí, puesto que el axis posee este diente que se va a articular con el atlas por medio de un ligamento transverso. El arco anterior del atlas se articula con la cara anterior del diente y la cara posterior del diente se articula con el ligamento transverso. En el arco neural encontraremos las articulaciones interlaminares, interespinosas e intertransversas. Las interlaminares, pues, son estas sindesmosis formadas por los ligamentos amarillos. Las interespinosas son estos ligamentos interespinosos y
el ligamento supraespinoso. Y por último, entre las apófisis transversas también encontraremos algunos ligamentos intertransversos. Aquí estamos viendo una imagen real de los ligamentos amarillos y aquí estamos viendo este esquema de Netter que nos muestra cómo las láminas están unidas por medio de esta sindesmosis, porque los ligamentos amarillos son tejido fibroso. Y ahí vemos en la región cervical vista por detrás precisamente los ligamentos amarillos. Es sobre esos ligamentos que trabaja el neurocirujano cuando aborda la médula espinal. Los ligamentos interespinosos, aquí estamos viendo los ligamentos interespinosos, que también son estructuras que van a dar soporte a la columna vertebral, y el ligamento supraespinoso. Ahí tenemos el ligamento supraespinoso. Este ligamento supraespinoso a nivel cervical se convierte en un verdadero tabique entre los músculos de la derecha y de la izquierda, formando este ligamento cervical o ligamento nucal. Y ahí tenemos los ligamentos intertransversos. Existen ligamentos transversos en la columna torácica y lumbar. En la región cervical lo que existen son músculos intertransversos, que son dos para cada lado y en cada espacio. La columna vertebral está unida al cráneo por medio de la articulación occipito-atloidea, donde vemos como superficies articulares a los cóndilos occipitales y a las cavidades glenoideas de la primera vértebra cervical o atlas. Ahí estamos viendo por delante esas superficies articulares y aquí por detrás estamos viendo las mismas superficies articulares para una articulación sinovial. Ya ahí están las superficies articulares más amplias, cubiertas por cartílago hialino en el vivo, y la cápsula articular se inserta alrededor de ambas superficies articulares. Ahí tenemos la cápsula articular que está inserta allá. Ahí tenemos el foramen magnum muy en relación con esta articulación. Ahí está el foramen magnum, ahí está el atlas y aquí más o menos está esa articulación donde encontraremos estos ligamentos occipito-atloideos anteriores y posteriores. Ahí están las membranas atlanto-occipitales anteriores y posteriores, las cápsulas articulares. Y ahí está la articulación occipito-axoidea, es decir, con el axis, se realiza por medio de esta membrana tectoria, unos ligamentos alares, ahí están los ligamentos alares y el ligamento del vértice del diente que se extiende hasta el clivus. Con el tórax, la columna vertebral se articula a nivel del cuerpo, las articulaciones costovertebrales, y a nivel de las apófisis transversas, las articulaciones costotransversas. Entonces, las costovertebrales son las articulaciones que se realizan entre la cabeza de las costillas y los cuerpos vertebrales. Entonces vemos aquí que la primera vértebra, o la primera costilla, tiene una cabeza con una superficie plana que se articula completamente con la vértebra torácica 1. No así la costilla torácica 2, que es ya una costilla típica porque tiene su cabeza cortada en ángulo diedro. Esta se articula por medio de la superficie superior del ángulo diedro con la vértebra torácica 1 y con la superficie inferior con la torácica 2. Y al medio se articula con el disco intervertebral. Entonces, esa es una articulación costovertebral típica que constituye desde la segunda hasta la décima costilla. Ya la decimoprimera, la decimosegunda y la primera costilla no corresponden a esta disposición típica. Es más, en algunas ocasiones incluso la costilla 10 simplemente tiene una sola faceta de articulación en la vértebra torácica 10 o en la vértebra torácica 9 y forman una articulación completa. ¿Cuáles son las superficies articulares de una articulación costovertebral típica? En primer lugar, tenemos la cabeza de la costilla, que tiene la forma de un ángulo diedro, con una superficie superior, una inferior y al medio el ángulo. La cavidad glenoidea de estas articulaciones está formada por las semicarillas o carillas costales superior e inferior,
¿ya? Que la carilla costal superior es la inferior de la vértebra subyacente y la inferior es la superior de su propia vértebra, pero además en la conformación de esta superficie articular está participando el disco intervertebral. Y así se completa esta superficie articular para articularse con la cabeza de las costillas. Como habíamos mencionado, la primera costilla se articula con la primera vértebra torácica en su totalidad por medio de una articulación plana. Y hacia abajo, la primera vértebra torácica presenta una semicarilla articular para articularse con la segunda costilla. Esta es una vértebra torácica típica con una semicarilla articular superior y una inferior. Y aquí vemos la décimo primera y la decimosegunda vértebras, cuyas cabezas costales se articulan directamente con el cuerpo solo de la decimoprimera y de la decimosegunda. ¿Cuáles son los medios de unión? En primer lugar están las cápsulas articulares. La cápsula articular rodeada por este ligamento radiado y en el interior del ángulo diedro, es decir, del vértice del ángulo diedro, está partiendo este ligamento interno que se une con el disco vertebral y está separando la cavidad articular en dos porciones, una superior y una inferior. ¿Cuáles son las articulaciones atípicas de las cabezas? Ya hemos mencionado la primera costilla, que se articula completamente con el cuerpo de torácico 1, la décimo primera costilla, ahí está, que se articula directamente solo con el cuerpo de torácica 11, y la decimosegunda, que también lo propio, solamente se articula con el cuerpo de torácica 12. Y hacia atrás vamos a encontrar los ligamentos costotransversos entre los tubérculos costales y las apófisis transversas de las vértebras torácicas. ¿Sí? No todas tienen esta articulación, solamente desde la primera hasta la décima. La décimo primera y la décimo segunda no tienen estas superficies articulares. Y ahí están precisamente las superficies articulares que son planas, ¿ya? En el tubérculo costal, por una parte, en la parte inferomedial y en la cara anterior de la apófisis transversa de las vértebras torácicas. ¿Cuáles son los medios de unión? Un poderoso ligamento costotransverso que está aquí, un poderoso ligamento interóseo, se podría decir, este ligamento costotransverso. Luego tenemos el ligamento costotransverso lateral, un costo transverso superior y hacia abajo un costo transverso inferior. Y los costos transversos posteriores son un segmento de este costo transverso lateral solamente. En el tórax también vamos a encontrar la presencia de los cartílagos costales y estos cartílagos costales tienen una forma cuadrilátera y se articulan por un lado con el esternón y por el otro lado con las costillas. Existen 7 costillas verdaderas que tienen uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartílagos propios que se van a ir a articular con el esternón. En cambio, la octava, novena y décima costilla tienen un cartílago común, por eso es que se llaman costillas falsas. Y también encontramos que estas articulaciones costocondrales, entre las costillas y los cartílagos costales, tienen una superficie articular en la costilla que es elíptica y que es más o menos cóncava, que se articula con el borde extremo externo de los cartílagos costales. Ahí están las articulaciones costocondrales en una imagen real. Aquí está una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 costocondrales y los cartílagos, el cartílago común de las costillas 8, 9 y 10 ya pueden articularse también entre sí y llegar a articularse hasta arriba. Las costillas 11 y 12 también tienen cartílago costal, sin embargo es un cartílago costal bastante rudimentario, no es como estos otros que en las costillas 8, 9 y 10 están unidas por un solo fibro
por un solo cartílago y las otras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tienen su propio cartílago que se dirige hasta el esternón. Las otras articulaciones con el tórax son pues las condroesternales, es decir, la unión de los cartílagos costales con el esternón. Y aquí estamos viendo esas articulaciones condroesternales, de las cuales la primera eh, tiene la misma característica que las articulaciones eh, costocondrales, es decir, es la articulación sinovial. Y a partir de la segunda, pues encontraremos cápsulas articulares, articulaciones con los cuerpos del esternón, con los bordes laterales del cuerpo del esternón. La primera articulación condroesternal es cartilaginosa primaria y a partir de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, todas son sinoviales. Ahí estamos viendo precisamente en esta imagen del néter la articulación condroesternal del primer cartílago costal y en el néter ahí está la articulación condroesternal que es de tipo sinovial. A partir de aquí son articulaciones sinoviales, como se ve en esta representación, sinovial, 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 pues que tienen sus bolsas sinoviales. Y ahí vemos la articulación, o mejor dicho, el cartílago común que también se articula con los cartílagos verdaderos. Y pues la columna vertebral también se articula con la pelvis a nivel de la articulación sacroiliaca, importantísima en la dinámica de la pelvis, esta articulación sacroiliaca. Y las superficies articulares que encontramos pues son en el hueso ilíaco la superficie auricular que se corresponde con la superficie auricular del hueso sacro. En el hueso ilíaco la protuberancia o tuberosidad ilíaca que se articula con las fositas cribosas del hueso sacro por medio de una sindesmosis poderosa. Aquí en este corte transversal estamos viendo la parte anterior de esta articulación donde se encuentran las superficies articulares, es una articulación sinovial. Y la parte posterior, sí, estamos viendo la presencia de estos ligamentos, estos poderosos ligamentos sacroiliacos distribuidos en 1, 2, 3 planos. Estos poderosos ligamentos sacroiliacos mantienen unida eh, la pelvis, ya mantienen la cohesión de la pelvis junto con la sínfisis del pubis. Estos ligamentos, durante el trabajo de parto por la hormona relaxina, se relajan y facilitan la salida del producto. Ahí está la parte posterior de estos ligamentos sacroiliacos. La articulación sacroiliaca es una articulación sinovial. Aquí estamos viendo el sacro a trasluz como si el ilíaco fuera transparente. Y pues, ¿qué hacen estos? Tienen movimientos de anteversión y retroversión. Ahí estamos viendo lo mismo que ya hemos explicado, superficie auricular, tuberosidad ilíaca, y ahí está como había estado esa articulación. La parte anterior de esta articulación es sinovial y está constituido o reforzado por esto que es el ligamento anterior. El ligamento posterior hemos dicho que tiene varios estratos, ¿sí? Varios estratos que no es necesario saberlos de memoria. Ahí está la articulación sacroiliaca por delante y ahí está la sindesmosis sacroiliaca por detrás con esos poderosos ligamentos sacroiliacos. Muchísimas gracias por su atención.